cuando estamos en un momento de crisis, todos oramos más. Qué tristeza, de verdad, ¿no? Que tenga que llegar una crisis para como fortalecernos en oración. De todas maneras, el Señor dijo, en su angustia me buscarán. Y esta mañana yo quiero que hablemos no solamente de la oración, sino de un aspecto que casi no reflexionamos mucho, porque yo creo que no nos agrada, y es hablar de la dureza de nuestro corazón. Somos seres humanos con tendencia a ser duros de corazón, hermanos. Así que vamos a estudiar este tema al que le puse por título simplemente la oración de Jonás. Y les tengo allí una imagen de Jonás en el vientre del gran pez, ¿no? Algunos discuten de si eso fue realidad o no. Y es triste a veces hasta encontrar algunos teólogos que dudan de la veracidad de eso que ocurrió. Pero independiente de lo que los hombres digan, lo importante es lo que Dios dice, y toda la palabra es inspirada por Dios. Y yo creo y creemos lo que ella enseña. Además, hermanos, sabemos por la misma escritura que todo es posible para Dios. Y si el Señor puede cuidar de la vida de un bebé 9 meses en el vientre de una mujer, no va a tener 3 días a un hombre en el vientre de un gran pez. De manera que vamos a reflexionar en esto, y el primer punto que vamos a desarrollar es: no esperemos lo peor para orar. No tenemos que esperar que llegue la tragedia para orar. Ay, tengo un problema, ahora sí voy a ayunar. Ay, tengo una dificultad, tengo que empezar a orar. Yo creo que debemos ver la oración como un hermoso privilegio. Y orar es hablar con Dios. Yo quiero invitarlo para que usted empiece como a desarrollar una mayor actitud en el dialogar con Dios. Orar es hablar con Dios. De hecho, Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos. Dios quiere que seamos amigos de Él. No tenemos que esperar que llegue una tragedia para orar, pero a veces nuestro corazón es tan duro que Dios por amor lo tiene que permitir. Leamos por favor libro de Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Ahora, note que el versículo comienza diciendo entonces. Esa palabra entonces está uniéndonos al capítulo anterior, porque está uniendo la narración. Él habla de algo que sucede, entonces ocurrió esto. ¿Y qué nos dice el capítulo 1? Que el Señor le habló a Jonás y le dijo: ve a la ciudad de Nínive y predícales. Y Jonás dijo: no, yo para allá no voy. Y Jonás se fue y compró un tiquete para irse vía marítima hasta Tarsis. Era un tiquete caro. Oiga, hermanos, es que desobedecer a Dios sale caro. No, pastor, es que vengo a pedirle el favor que ore porque me voy para Chile. ¿Chile? ¿España? Bueno, no recuerdo. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Y qué ha dicho el Señor? No, Dios acomodó todo, pastor. Dios acomodó todo. Y yo, santo, ¿cómo así? Si ya todo está listo. El trabajo, la plata, no, eso mejor dicho, casi que bajó el arcángel Gabriel y organizó todo. Y yo, no, pues, hermano, oremos que Dios lo bendiga porque pues ya está listo todo. Y se fue el hermano. Y a los meses volvió el hermano. Como el Chavo, ¿han visto cuando el Chavo lo echaban de la vecindad a veces? Yo me veía al Chavo. Y sale todo aburrido con esa bolsita en un palo. Pues el hermano volvió más o menos así. ¿Y qué pasó? Dice, no, pues... Ve, hermanos, no salió del aeropuerto cuando llegó allá. Ni siquiera pudo salir, no lo dejaron entrar. Y aunque Dios había organizado todo, estaba yendo la plata del tiquete. Pero Dios organizó todo. Entonces desobedecer a Dios sale caro, uno tiene pérdidas. Pero Jonás dijo, no, yo me le voy a volar a Dios. Imagínate. Y fue y compró un tiquete y se montó en el barco
Y iba más contento. Él iba como en un crucero. Él iba contento. Hermanos, el hecho de que empecemos a hacer algo y que, entre comillas, el comienzo salga bien, no significa que esa ha sido la voluntad de Dios. Y se fue. Cuando dice la Escritura que se levantó una tempestad, y eso parecía que se iban a hundir, y los marineros se empezaron a lanzar los aparejos de la nave. Estos son los lazos, las cuerdas, las herramientas para navegar. Todo lo tiraron al mar para tratar de hacer la nave más liviana y que no se hundieran. Y nada, y empezaron a rogar a sus dioses y nada. Lo último dijeron: no, esto tiene que ver con Jonás. Y cogieron a Jonás y lo lanzaron al mar, y la tormenta se calmó. Pero se calmó después de que ellos habían perdido los aparejos de la nave. Más pérdidas, más pérdidas. Y cuando lo lanzaron, había preparado un gran pez que recibió a Jonás. Y la Biblia dice que ese animal se fue con Jonás en sus entrañas. ¿Usted se puede imaginar cómo fue la entrada de Jonás en ese animal? ¿Usted se puede imaginar cómo llegó ese hombre a ese vientre? Por favor, pongámonos en el escenario de Jonás. Entonces, cuando estaba en esa crisis, entonces oró al Señor, porque en el capítulo 1 no oró. Jonás, como muchos de nosotros, amados, si estamos hablando de un profeta que pensaba que podía esconderse de Dios. ¿Sabe que a veces nosotros nos escondemos de Dios? ¿Cómo así? ¿Cómo se esconde uno de Dios? Cuando quiere ya dejar de orar, cuando ya deja de leer la Biblia, cuando deja de exponerse a la palabra, porque sabe que Dios le va a hablar. Así que es mejor que volarse de Dios, escapar de Dios. Y Jonás pensó que eso iba a salir bien y se montó en la nave, pero sabemos lo que sucedió. Y cuando Jonás está en ese vientre, por favor piense usted a qué huele el vientre de un gran pez. Piense en los jugos gástricos. Yo no sé si a los peces también le da gases. Perdónenme, yo no sé. O no sé si se quedan adentro. El hecho es que ese animal está en medio de jugos gástricos, en medio de peces en condiciones, se estaba deshaciendo la carne, ese animal, y él allá adentro. Entonces oró al Señor. ¿Cuántos de nosotros Dios nos habla por la televisión, por la radio, por la predicación, por el devocional? Mejor dicho, falta que nos dé un coscorronazo con la Biblia, pero aún así seguimos nuestro propio camino. Porque hay quienes somos tercos. Aquí no hay tercos. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga a todos. Pero a veces uno es terco, hermano. Terco porque se enoja, terco porque está frustrado, terco porque es obstinado y sigue el camino. No le va a ir bien. No le va a ir bien. Pero en medio de esa angustia, Jonás oró. Y yo quiero decirle eso: no importa la situación en la que usted se encuentre, no importa en el lugar donde usted esté, no importa el problema que usted tenga encima, puede orar al Señor y el Señor le escuchará, porque somos hijos de Dios. Y si un padre terrenal quiere lo mejor para su hijo, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. El amor de Dios por sus hijos es tan grande que no alcanzamos a comprender. Y por amor el Señor trajo un gran pez. Versículo número 2. Y dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Aunque estaba en desobediencia, aunque estaba en un gran pez, aunque estaba en angustia, él dijo: yo voy a invocar a Dios. Y yo de las cosas que le pido al Señor es eso, que me ayude a invocar su nombre, aunque el tiempo que pueda estar viviendo sea difícil.
¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando a veces estamos en un problema o en una dificultad, lamentablemente empezamos a menguar en nuestra oración. Y eso es lo que el diablo quiere. Y el diablo empieza entonces a traer ese pensamiento: Dios ya no te ama, Dios ya no te escucha, eres mala o eres malo y Dios no te ama. Mentiras de Satanás. Ese hombre estaba en la angustia, iba en un sentido contrario hacia la voluntad de Dios, pero él se humilló delante del Señor, levantó su oración y Dios lo oyó. Dice el versículo número 3: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Quién lo echó? Dios. Dios lo lanzó allá. Pero no era porque Dios estuviera enojado, era porque Dios estaba tratando con el corazón de Jonás. Y hay una palabra que a nosotros no nos gusta, pero escúcheme lo que le voy a decir. Y esa palabra que casi no nos gusta es disciplina. ¿Cierto que somos hijos de Dios? Y Dios al que ama, disciplina. Y saca el rejito para reprender a sus hijos, porque si no, no seríamos hijos, sino bastardos, dice la Escritura. Entonces la disciplina no nos gusta, pero la disciplina es necesaria. Pero es muy importante tener en cuenta que la palabra disciplina viene de la raíz de una palabra que traduce discipulado. Entonces ser disciplinado es ser discipulado. Es ser enseñado, ser instruido, ser formado. Entonces lo que Dios está diciendo es: Jonás, no me quieres obedecer, te voy a introducir en un discipulado especial. Lindo el Señor, Él es maravilloso. Pero contigo voy a hacer algo especial que no lo he hecho con nadie, y lo voy a hacer para enseñarle a las naciones. A ti te voy a mandar un gran pez. Es un privilegio, hermano. No todos vivieron esa experiencia. No todos vivieron. Y el Señor lo lanzó allá, lo metió en esa situación. Así que a veces Dios, para formar nuestro carácter, nos va a meter en ciertas situaciones. Y no es fácil. Analicemos la situación de Jonás. Mire lo que dice del verso 4 al 6. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Eso se llama fe. En la situación que ese hombre estaba, y decir: Señor, pero yo veré tu santo templo. Hermano, aunque usted esté viviendo una crisis de vida profunda, aunque usted esté en un marco emocional doloroso, o esté viviendo una gran pérdida económica, lo que sea, no abandones tu oración. Por el contrario, clama a Dios. Y en medio del dolor y de la angustia, dígale: Señor, pero yo veré tu gloria al final. Tu mano me levantará. Cuando Job lo había perdido todo, sus hijos, sus bienes, la esposa viene y le dice: maldícete y muérete. Imagínate, maldice y muérete. A pesar de todo, ¿qué dijo este hombre? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. La fe hay que conservarla para esos momentos, hermano. Para esos momentos. Dice el versículo número 5: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Rodeóme el abismo, o sea, ese pez, hermano, era de las profundidades, ¿oyó? Porque ahora vamos a leer que lo llevó hasta los cimientos de los montes, hasta la base. Tanto que él decía: estoy en el Seol. Él pensaba que estaba ya por allá, ya en las puertas del infierno, por allá abajo. Ese animal fue hasta allá. Vea, hermano, y yo trato de pensar, yo digo, cuando estemos en el cielo, yo le voy a preguntar a Jonás: Jonás, ¿usted cómo vivió en el vientre de ese animal? Porque si ese animal fue a las profundidades, dentro de su vientre había un espacio donde se conservaba el oxígeno.
Y él ahí podía respirar. Y ahí se estuvo 3 días. Pero resulta que al iniciar su periodo, al día siguiente él se levanta con ganas de desayunar. Ya no le tenían los periquitos con arroz, chocolatico y no. Piense, porque el Señor Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Sabe que yo amo eso? Porque Jesús utilizó a Jonás como un símbolo de su resurrección, a pesar de todo. El hecho es que Jonás se levanta y dice, y ahora el desayuno. Yo trato de pensar humanamente, ¿cómo sería? ¿Qué había ahí para seleccionar? Unos esqueletos de pescado, vértebras de tiburón, cabezas de no sé qué pescado, unas anguilas por ahí. ¿Qué había para escoger ahí, por Dios? Por eso yo concluyo que él ayunó esos 3 días. El apóstol Pablo habla en el libro de los Hechos de todo lo que le ha tocado vivir en el ministerio, y él dice, en naufragios, en peligros de muerte, en ayunos. La palabra allí, en ayunos, es una palabra griega que habla de un ayuno forzado, o sea, ayuno obligado. Estos 3 días de ayuno de Jonás fueron obligados para mí. Para mí él ayunó. O sea, yo no lo veo a él escogiendo pedazos de peces muertos para comer. Empezando por lo siguiente: cuando alguien está en una crisis profunda, este hombre estaba pensando que ya iba a morir. Cuando alguien está en una crisis profunda, ¿no se le quita el apetito? Usted ve a la persona, que la persona llega y le dice, vea mami, vea papi, aquí está su desayuno Solomón. No, yo no quiero comer, yo quiero que arregle esto, porque uno no tiene apetito. Entonces a mí se me hace que ese hombre pasó 3 días y 3 noches sin comer. Ahora piensen un momento en esto, ¿dónde había agua dulce para tomar? Él no tenía ahí la botella de agua cristal. No podía ir al súper allá a sacar una botella. No, hermanos. Para mí él pasó 3 días duros. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que al tercer día salió de ahí. Como al tercer día el Cristo de la gloria resucitó. Por difícil que sea el tiempo que vivamos, Jesucristo el Señor está con nosotros, y al final veremos su mano a nuestro favor, pase lo que pase. Por eso le estoy diciendo, aunque la crisis sea fuerte, el remesón sea severo, no dejes de clamar a Dios, ni dejes de confiar en el Señor. Ese proceso es una hermosa escuela que te está enseñando, pero Dios nunca te va a soltar de su mano. Versículo 6: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. A mí me llama mucho la atención la fe de Jonás, porque es que aunque él está pasando por algo tan crítico, él sigue confiando en que el Señor lo va a rescatar. Así que pase lo que pase, no abandones tu fe. Siempre confía en que el Señor te va a salvar. Dios va a hacer algo grande. Así la situación huela mal, porque ese vientre olía a mico. Entonces, vamos a ver ahora, en segundo lugar, algo importante respecto a la oración. Hermanos, no importa el tiempo, el lugar, el estado de ánimo, las circunstancias o el tamaño de los obstáculos, siempre podemos hablar con Dios. Siempre podemos hablar con Dios. En el baño, en la cocina, mientras vamos. Obviamente que si estoy en una área pública, pues no voy a poner a orar allí en voz alta, ¿no? Pero sí puedo hacerlo con mi mente. Mantener mi comunión con el Señor, mantener la oración. Vamos a ver lo que pasó con Jonás. Jonás capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice el verso 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque ¿cuándo se acordó él de Dios? Cuando desfallecía. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando las cosas están bien en casa,
cuando el proyecto o el trabajo está bien, la billetera está gordita, todo está bien, uno tiene la tendencia como a orar menos, como a menguar. Y él dice, yo me acordé del Señor, pero ¿cuándo? Cuando mi alma desfallecía. Yo creo que en algún momento en el vientre de ese gran pez, Jonás sentía que la vida se le iba. Hermano, es que nosotros no sabemos cómo era ese vientre, ¿sí? No sabemos si el espacio donde él estaba era grande o era pequeñito. No sabemos. Solamente sabemos que hasta el alga se le enredaba en la cabeza, en el cuello, perdón. Entonces imagínense cómo estaba él. Ahora, si Jonás, ustedes han visto que hay personas que son muy, ¿cómo decirlo? Que se molestan cuando algo no es como muy bonito, que una cucarachita los pone mal. Hay una cucaracha. O de pronto, si ven algo que no está como en orden, ay, ¿qué es esto? Y entran como en esa crisis. ¿Han visto algo así? ¿Usted se imagina que Jonás fuera así? ¿Cómo vivía, cómo estaba Jonás en ese vientre, verdad? ¿Cómo estaba él? Y él dice, mi alma desfallecía. ¿Sabe que el momento donde uno se quiebra, el momento donde uno como que renuncia a su orgullo, como que uno ve su impotencia, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo solucionar el problema y se rinde ante el Señor, ese momento es maravilloso? Porque ahí es cuando Dios dice, ahora yo voy a trabajar. Ahora te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Porque tal vez hasta ese momento éramos autosuficientes y orgullosos y duros de corazón. Porque aquí le estoy hablando de un profeta. Es que a mí me maravilla, es un profeta. Y es más, Dios lo comisiona para que vaya a profetizar a Nínive. Y él dice, no, yo por allá no voy. Y es tremendo. Nosotros tenemos a veces conocimiento de la palabra, Dios viene y nos habla, pero nosotros podemos coger por otro camino. ¿Cuántos aquí hemos sido rebeldes a un mandamiento del Señor que el Señor nos ha dado? Muchas veces. Claro que tenemos razones y argumentos, ¿no? Pero es la verdad. Y eso hace la dureza de corazón. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mi oración llegó hasta ti. Señor, estoy en lo profundo del mar. Yo no sé para dónde me lleva esta bestia, pero desde aquí yo levanto mi oración a ti. Eso es fe. Eso es fe. Versículo número 8. Los que siguen vanidades ilusorias. ¿Quién estaba siguiendo una vanidad ilusoria? Él. No es que agarró para otro lado. Él tenía que ir a Nínive. Nínive, la capital del imperio asirio, quedaba en la parte nororiental de Israel. Pero él cogió hacia Tarsis, o sea, en el sentido opuesto, hacia los lados de España. Ese viaje vía marítima se llevaba días. Pero él dijo, pero yo me le voy a volar. Ay, Dios. La dureza de corazón hasta nos embolata la teología. Él tenía, si hay alguien que tenía conocimiento de Dios y de la ley, era él. Pero él pensaba que se le podía escapar a Dios. ¿Usted cree que nosotros nos podemos escapar de Dios? Imagínate nosotros pensar que nos podemos escapar del plan de Dios. El amor del Señor es tan grande que Él no nos suelta de su mano. Porque el precio que Él pagó por cada uno de nosotros fue el precio de su sangre en la cruz del Calvario. Y Él no va a permitir que la dureza de nuestro corazón eche por tierra sus planes y propósitos. Él va a hacer lo que sea para cumplir su buen plan en nosotros.
Y vamos a ver ahora en tercer lugar un componente, hermanos, que es fundamental: humildad de corazón. Humillarnos delante de Dios y hacer su voluntad nos impulsará hacia su propósito. Humillarnos delante de Dios. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Con todo respeto, por favor, de 1 a 10, ¿cómo está su nivel de humildad? Vamos a ver si al final sacamos el humildámetro para que podamos medir cómo estamos. El nivel de humildad. Yo creo que ese nivel solo Dios lo conoce, ¿sí o no? Pero yo creo que hay ciertas evidencias que muestran nuestro grado de humildad. Y para mí, una de esas evidencias se llama sometimiento. Someternos a nuestras autoridades. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. La exaltación es posterior a la humillación. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde, estamos siendo conducidos hacia la honra que viene de Dios. Pero buen número de nosotros no somos humildes. Tal vez tenemos la tendencia a ser soberbios, a ser orgullosos, a ser autosuficientes y a ser duros de corazón. Yo no soy el súper sometido, no, hermano. Yo tengo una cantidad de problemas y yo le pido a Dios que me ayude a obedecerlo a Él, a someterme a Él. Pero esta semana hablábamos con mi esposa y entonces ella me decía: bueno, ¿y usted dónde desarrolló la sujeción a las autoridades? Porque estábamos hablando de un tema. Entonces le decía yo creo que a mí me ayudó mucho el seno de mi hogar. Primero Dios en su gracia, ¿no? Y yo creo que el seno de mi hogar. En mi casa, en mi hogar pues donde crecí, la figura de mi papá era bien respetada. Mis padres del eje cafetero, entonces eso es muy marcado, ¿no? Mi padre tenía errores, claro, mi padre tenía defectos, pero siempre respeté a mi papá. Éramos 5 hijos, 4 hermanos, 4 varones. Los primeros 4 éramos todos varones. Yo era el menor de los varones. Pero nunca, no recuerdo a ninguno de mis hermanos que le haya levantado la voz a mi papá. Jamás. Mi papá hablaba y así era. A mi madre nunca la vi desautorizar a papá. A mi madre nunca la vi alegando con mi papá delante de los hijos. Nunca. Ellos sí arreglaban sus cosas y hablaban, me consta eso. Pero nunca vi eso. Siempre la autoridad de papá se respetó en la casa. Pero vaya a mirar hoy los muchachos que levantándole la voz al papá, a la mamá. No dice, pero ¿qué es esto? Y ay, si usted los reprende, porque ya las leyes sancionan el abuso infantil. Claro que a veces algunos abusan, ¿no? Terrible. Pero lo que yo quiero enfatizar es que se irrespeta a la autoridad. Se irrespeta, es una cosa impresionante. ¿Sabe cómo empezar a desarrollar como un corazón humilde y que usted pueda valorar eso? Respetando la autoridad. Si usted va en su vehículo y lo para la policía de tránsito, me hace el favor los documentos. Sí, claro. Ay, los documentos. Ay, yo los traía, se me quedó, pero allí en la casa, se me quedaron en la casa. No, pero usted sabe que tiene que andar esto a lugar para una sanción. No, pero ¿cuál sanción si es allí en la casa? Y empezamos a soplarnos. Pero ¿y usted qué le pasa? Pues que es autoridad. Pero ¿cuál autoridad, pastor? Es una parranda. ¿De cuál parranda? Es autoridad. ¿Usted quiere desarrollar mansedumbre? Sométase a la autoridad. Sí, la verdad es que se me olvidaron, se quedaron en mi casa. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Lo que usted tenga bien. Usted es la autoridad. Punto. Vamos a hacer un comparendo acá.
A mí me ha tocado. Una vez salí de una tienda de comprar un cilantro, bendito cilantro, nunca me va a olvidar. Salí con el cilantro porque tenía que hacer varias diligencias y dejé el casco, andaba en la moto, dejé el casco. Cuando, eso fue como, yo creo que un instrumento de Dios, para no decir del enemigo. Entonces llegó el policía, por favor, usted, es que se me quedó los papeles, y ahí están, un comparendo pues. Claro, uno por dentro como, pero esto es injusto, pero uno es un hijo de Dios, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Pague. Si lo hace, creo que en las 72 horas siguientes le sale en la mitad. En la mitad, y tengo que ir a hacer un curso, maluco. Vaya al curso. Siéntese. Cómase un cholao, disfrútelo. Algo estará haciendo Dios en su corazón. Dios estaba trabajando conmigo, porque como al mes, antes del mes, me paran. Y también me faltaba algo. Me acuerdo qué fue. Y entonces, mire que usted, no, pues, la gente, ¿qué vamos a hacer? Yo no. Y yo no les hablo a ellos de ofrenda de amor, ojo con eso. Sí, una vez un pastor, no, un hermano, es que no, y entonces yo hablé con el oficial para que recibiera una ofrenda de amor. ¿Cuál ofrenda de amor? Soborno se llama eso. Soborno se llama eso. Dice, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Mire lo que es comportarse mal con la autoridad. Voy a darle un ejemplo, porque él tiene la autonomía, el oficial tiene la autonomía en ese momento. Me dijo, vea, ¿sí esa señora que está alegando allá? Yo, sí, claro, yo la noté de que me paró usted, claro. Le va a hacer comparendo, qué grosera. Pero yo le voy a perdonar esta a usted. Váyase. Dios lo bendiga, gente, muchas gracias. Yo no lo vuelvo a hacer. ¿Ya? O sea, es como aprovechar el momento para ejercitarnos en el respetar a la autoridad. Es eso, hermanos, a eso me refiero. A eso me refiero. Los hijos con sus padres. Si yo trabajo en una empresa con mis jefes, es desarrollar humildad. Humillarnos delante de Dios y hacer su voluntad nos impulsará hacia su propósito. Dice Jonás capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice el verso 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré. ¿Qué dice? Pagaré lo que prometí. Imagínate, él estaba orando. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú me has guardado, Señor, tú me has librado. Descendí a las partes profundas de la tierra, tú me has librado. Señor, yo levanto, Dios mío, sacrificios de alabanza. Tengo que pagar eso, Señor. Yo te estoy debiendo eso. Pagaré lo que prometí. Eso quiere decir que a veces hacemos pactos con Dios, a veces hacemos votos, compromisos. Señor, porque yo me imagino a Jonás en esas, ¿no? Yo. Por eso le digo que cuando estemos en el cielo yo le quiero preguntar. Pero él cuando está en el bien de, Señor, yo te aseguro, yo te juro, mira, de verdad, si tú me sacas de esta, y parecemos políticos haciendo promesas. Ojo con eso, para que no le quede debiendo a Dios. Y en medio de esa situación él dice, Señor, yo te pagaré lo que prometí. Hay hermanos que les encanta quedar debiendo. Es más, les encantan las deudas. Como yo digo, les gusta que los estén visitando para cobrarles. ¿Y qué pasa cuando yo adquiero una deuda y no la pago? Luego me hago el que no sé, porque es que se tiene mucha plata, entonces que le va a andar pagando, cosas por el estilo. El problema es que eso se convierte en un estilo de vida. Y si tú no le pagas al que ves, no le vas a pagar al que no ves. Pagaré lo que prometí, dice Jonás. Dice luego,
La salvación es de Jehová. En eso estábamos claros todos, ¿verdad? Nuestra salvación viene de Dios. Ahora mira el versículo 10 que me encanta. Y mandó Jehová al pez. ¿Qué hizo Jehová? Mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sabe que a mí me gusta cómo el escritor, por la guianza del Espíritu Santo, pone eso allí? Y vomitó a Jonás en tierra. Porque mire que no dice, y mandó Jehová al pez, quien abrió su boca y depositó a Jonás a la orilla de la playa. No, lo vomitó. Allá fue y lo vomitó. Entonces imagínense a Jonás saliendo del pez, quitándose esas algas del cuello, quitándose esos pedazos de pez, de sardina, de atún, todo lo que tenía ahí. Ahora ese vestido olía. 3 días sin bañarse, en ese lugar terrible. Tuvo que ir a buscar donde bañarse, cambiarse de ropa para que lo recibieran los ninivitas, porque oliendo así no lo iban a recibir. Pero me parece interesante algo, hermanos. Dice, y mandó Jehová al pez. Dios mandó a Jonás y no hizo caso. Dios mandó al pez y le hizo caso. Oiga, suena feo, pero es así. ¿Son más obedientes los animales? Usted lo ha dicho. Es terrible, hermanos, hasta dónde puede llegar nuestro corazón, que puede ser más duro que el de los animales. Y por eso una de las cosas por las que debemos orar es decirle, Señor, por favor, dame un corazón manso y humilde. Dame un corazón con la capacidad de entrar en tu presencia, escuchar tu voz y no cuestionar tu voluntad, hacer lo que tú me digas. Y eso, hermanos, es un tesoro para el cielo. Dios está buscando adoradores, verdaderos, genuinos, mansos y humildes delante de Dios. Que podamos decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Así que le invito a cerrar su Biblia y a ponerse de pie conmigo un momento. Y vamos a hablar con Él. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle a Dios cuánto lo necesitamos, hermanos. Y que seamos conscientes que no importa la condición en la que estemos, desde esa condición podemos orar. ¿Cómo estaba Jonás? Y desde allá levantó su clamor y Dios lo escuchó. Así que le invito a ponerse de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Señor Jesucristo, gracias te damos, Dios mío, por tus bondades. Gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias. Gracias te damos, Dios mío, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu presencia con nosotros. En esta mañana, Señor, venimos delante de tu trono. En primer lugar, Señor, para pedirte perdón por la dureza de nuestro corazón. Perdona nuestro orgullo, nuestra soberbia. Perdona nuestra autosuficiencia. Perdona nuestra dureza de corazón. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Perdón, Señor. Perdón por la rebelión de nuestro corazón. Perdón, Señor. En el nombre de Jesús.